todos nuevamente, bienvenidos. El día de hoy abordaremos la temática que nos falta para culminar el evento, ¿sí? Básicamente es los fundamentos de la argumentación. Sí, doctor. Entonces, nuevamente bienvenidos. Las indicaciones generales no está por demás decirles que a las 7:10 estaremos con el break para tomar un espacio y luego regresamos inmediatamente, por favor, para que no se pierdan la última sesión, ¿sí? Nuevamente bienvenidos. Gracias. Nuevamente buenas tardes, casi noches con todos y todas. El día de hoy vamos a analizar lo que es la teoría de la argumentación jurídica, contrastando precisamente cómo ha ido evolucionando la argumentación jurídica, estableciendo la importancia que tiene la argumentación dentro del ámbito de la interpretación constitucional y legal. Vamos a ver cómo unos buenos argumentos, tanto a los abogados en libre ejercicio, a las partes procesales, a los administradores de justicia, permiten generar precisamente insumos jurídicos de calidad. También observaremos cómo nosotros, dentro de la argumentación jurídica, podemos ir estableciendo problemas jurídicos centrales. Vamos a través de estos problemas jurídicos centrales, determinar en el ámbito constitucional lo que en el ámbito teórico se denomina como escenarios y subescenarios constitucionales. Vamos a ver cómo a partir de esta teoría de los escenarios y subescenarios constitucionales de Diego López Medina, nosotros podemos llegar a establecer un problema jurídico concreto para ser resuelto en nuestros casos. Y a partir de la teoría de los escenarios y subescenarios, realizaremos diferenciaciones ejemplificativas entre asuntos de legalidad y asuntos de constitucionalidad. Luego analizaremos lo que es las sentencias en el ámbito constitucional y legal. Realizaremos la diferenciación entre lo que es las sentencias vinculantes, en lo que constituye la jurisprudencia vinculante, y lo que es la jurisprudencia indicativa. En muchas ocasiones se genera esa duda, esa inquietud. Nosotros creemos en ocasiones que toda la jurisprudencia emitida por órganos o por las altas cortes es jurisprudencia vinculante. Veamos cuáles son los elementos que diferencian la jurisprudencia obligatoria de la jurisprudencia indicativa. De igual manera, para cerrar esta temática, observaremos lo que se denominan como líneas jurisprudenciales. Veremos cómo dentro de una correcta argumentación, los profesionales del derecho, los administradores de justicia, deben observar estas líneas jurisprudenciales, creando de cierta manera unas redes argumentativas que permitirán una correcta defensa dentro de un determinado proceso. Como ustedes pueden observar, la temática de esta tarde y noche está direccionada al derecho como argumentación. Y vamos a ver cómo efectivamente una correcta argumentación nos permite lograr objetivos prioritarios dentro de cada una de las esferas en las cuales nosotros nos desenvolvemos. Para ello nosotros partiremos de una primera gran idea o una gran matriz central. ¿Cuál es esa gran matriz central? Un tema que ha sido bastante cuestionado y mitificado en la realidad jurídica constitucional latinoamericana, específicamente en la realidad ecuatoriana. Motivación versus argumentación. Y les genero un interrogante. ¿Será lo mismo o es lo mismo motivar que argumentar? No. Nosotros podemos ver cómo permanentemente hemos asociado como sinónimos a la motivación y a la argumentación, ¿verdad? Pero vamos nosotros a observar cómo existen elementos diferenciadores de la motivación jurídica respecto a la argumentación jurídica. Vamos a observar cómo realmente dentro de la cultura jurídica de nuestro país, por ejemplo, nosotros no estamos acostumbrados a argumentar nuestras decisiones, a argumentar nuestras posiciones jurídicas. Y creemos, a través de una interpretación falaz, que simplemente a través de una motivación, entendiendo aquella como denunciación de los antecedentes de hecho y de derecho, estamos precisamente generando argumentos. Eso no es argumentación. Nosotros podemos llegar a motivar una sentencia, una decisión, un alegato, una postura jurídica a través de argumentos válidos. Y vamos a ver cómo uno de esos argumentos son los elementos fácticos y otros de los argumentos son precisamente los argumentos normativos. En aquel sentido vamos a ver cómo esta motivación y argumentación son dos disciplinas que, si bien es cierto, son separadas, pero que permiten una correcta aplicación del derecho. Sigamos.
Cuando nosotros asociamos o definimos a la motivación, inmediatamente viene a nuestra mente lo que consagra el artículo 76 de la Constitución ecuatoriana, ¿verdad? Es decir, la motivación inmersa dentro del derecho a la defensa y a su vez esta motivación inmersa dentro de lo que es el debido proceso. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo tradicionalmente nosotros hemos ido conceptualizando la motivación? Basta con observar lo que dice nuestra Constitución ecuatoriana al respecto. ¿Qué es la motivación? Motivar consiste en exponer los elementos fácticos del caso puesto en nuestro conocimiento y también buscar la relación de esos hechos, de esos acontecimientos con las disposiciones normativas que sean pertinentes. Miren ustedes, nuestra Carta Fundamental nos está dando de cierta manera un elemento conceptual de lo que se debe concebir como una motivación. Pero ¿con qué nos encontramos? Que bajo esta posición jurídica, la motivación está configurada exclusivamente desde una posición eminentemente positivista, como ustedes pueden observar. ¿Qué estoy haciendo? Subsumiendo un hecho con una determinada norma jurídica. Por lo tanto, podemos ver cómo se encasilla esta motivación desde un plano eminentemente positivista. Por lo tanto, nosotros vamos a señalar algunos elementos diferenciadores entre lo que es la motivación y lo que es la argumentación. Y les formulo una deducción bastante simple. La motivación es una obligación que tenemos todos los funcionarios públicos, todos los jueces y juezas. Sí, ¿no es cierto? Miren, dentro de las garantías del debido proceso se establece claramente que todos los actos provenientes de las autoridades públicas deben ser motivados, ¿verdad? Y se establece, miren, una sanción. Si es que no están motivados esos actos de la autoridad pública, los mismos carecerán de eficacia jurídica, ¿verdad? Serán considerados nulos. Pero miren qué sucede al respecto. Cuando nosotros hablamos, en cambio, de argumentación, a la misma se la asocia más bien con una facultad. Entonces vemos que existen elementos diferenciadores desde un plano objetivo de lo que es motivar y lo que es argumentar. Y es por eso que desde esta cultura positivista se ha dejado de lado a lo que es la argumentación jurídica, ciencia de trascendental importancia para precisamente lograr despejar, lograr resolver problemas jurídicos puestos en nuestro conocimiento. ¿Con qué más podemos asociar estos elementos diferenciadores? Motivación es señalada o se encuentra establecida dentro de las constituciones como una garantía sobre todo del debido proceso. En cambio, la argumentación se la concibe siempre como una actividad individual, eminentemente subjetiva. Miren, allí se puede ver entonces que la motivación se la está concibiendo como un plano abstracto, mientras que la argumentación dentro de un escenario o plano concreto, específico, subjetivo. Yo puedo tener argumentos a favor o en contra de una posición jurídica, pero el sujeto X va a tener otros argumentos y el sujeto Y tendrá otros argumentos al respecto. Miren, elementos diferenciadores entre motivación y argumentación. ¿Con qué más nos encontramos? Miren, en la motivación consiste el núcleo duro del derecho a la defensa. Nosotros sabemos que dentro de las garantías del debido proceso, del artículo 76, el numeral 7 consagra una serie de literales. Y dentro de aquello se encuentra precisamente la motivación. Se articula entonces a la motivación como un núcleo duro de este derecho que es la defensa. En cambio, a la argumentación se la ha ido concibiendo siempre como un elemento blando en la toma de una determinada decisión jurídica. Recordemos nuevamente que estamos dentro de la postura positivista tradicional como se ha ido concebiendo a la motivación y a la argumentación. ¿Con qué más nos encontramos? Que la motivación está siempre en un plano restrictivo a resoluciones de los poderes públicos. O si no, veamos lo que menciona nuestra propia Constitución. Todos los actos de la administración pública deben ser motivados. ¿Cómo? Si los actos provenientes de particulares deberían carecer, miren ustedes, de aquella motivación, ¿verdad? Pues tradicionalmente se lo asocia desde el positivismo jurídico con esta obligación direccionada hacia las autoridades públicas. En cambio, que la argumentación tiene un sentido más amplio, abarca entes públicos y particulares, no solo en las resoluciones, sino también en las solicitudes, en los alegatos, en las audiencias, en las peticiones permanentes que realizan los distintos actores o agentes jurídicos.
Luego, nosotros podemos ver que la ausencia de motivación genera nulidad procesal. En cambio, la ausencia de argumentación no genera estos efectos. Como les menciono, basta observar lo que dice el debido proceso ecuatoriano para poder nosotros señalar estos elementos diferenciadores de lo que es la motivación y lo que es la argumentación. ¿A qué conclusión a priori podríamos llegar nosotros? Miren, bajo la cultura tradicionalista, latinoamericana sobre todo, bajo esa cultura positivista extrema, nosotros primero hemos malentendido lo que es la argumentación jurídica y la hemos confundido con la motivación, cuando vemos que son dos espacios que son completamente diferentes, que van de la mano pero que son diferentes. En segundo lugar, nosotros hemos relativizado lo que es la teoría de la argumentación jurídica. Y es por eso que nosotros nos encontramos con muchos fallos, por ejemplo, de jueces, en donde podemos ver la enunciación de antecedentes de hecho y de derecho y pasa directamente a resolver. Miren ustedes, una tradición jurídica que se acostumbró de cierta manera a concebir a la argumentación como esta simple enunciación de antecedentes de hecho y de derecho. Y decían que así está motivado un determinado acto, una determinada resolución. Pero vamos a ver, sigamos por favor, cómo a través de este cambio paradigmático y precisamente desde esta nueva conceptualización de lo que es el Estado constitucional, la teoría de la argumentación adquiere una mayor relevancia. ¿Por qué? Porque ahora los jueces, recuerden ustedes, son más activos, son protagónicos en la toma de decisiones. Nuestro propio modelo de Estado nos habla de un Estado constitucional de derechos y de justicia. Todos los operadores de justicia, jueces, juezas, abogados, funcionarios que estamos inmersos dentro del ámbito de la administración de justicia, órganos auxiliares, también por parte de la función judicial, deben, en aquel sentido, dando cumplimiento a este modelo de Estado y a la conceptualización de lo que es la justicia, en este modelo, precisamente argumentar de manera sólida cada uno de los actos o resoluciones que van a emitir dentro de sus competencias. Nosotros, entonces, nos encontramos con distintas escuelas del pensamiento jurídico que a su vez van a ir marcando cuáles son las pautas de esta teoría de la argumentación. ¿Verdad? Miren, si nosotros enfocamos una primera escuela del pensamiento jurídico, como es la escuela positivista, nos vamos a encontrar precisamente con que vamos a tener una argumentación normativista, es decir, estructural, normas tipo de normas, también elementos de valor. Se configura un positivismo desde un punto de vista de lo que es la argumentación jurídica. Pongamos un ejemplo. Si yo parto de una corriente argumentativa positivista, ¿qué es lo que voy a señalar dentro de cualquier alegato, dentro de cualquier acto administrativo, dentro de cualquier resolución? Normas jurídicas, ¿verdad? Entonces, si yo soy partícipe de una teoría argumentativa a través del normativismo positivizado, voy a tomar las normas y voy a empezar a desentrañar su contenido. Si yo quiero decir, por ejemplo, que una determinada conducta está precisamente justificada, voy a empezar a citar un conjunto de disposiciones normativas generales o particulares para decir que mi argumento final está sustentado y por lo tanto tiene valor jurídico. Esto es una expresión de lo que es la corriente normativista, propia del positivismo jurídico. ¿Con qué más nos encontramos? Que además de esta corriente, o de esa tendencia normativista, tenemos también una tendencia sociológica en el ámbito de la interpretación. Y cuando nosotros hablamos de esta corriente sociológica, viene a nuestras mentes la teoría del realismo. ¿Por qué la teoría del realismo? Porque miren, los intérpretes van a tomar, a más de disposiciones normativas, también hechos reales que suceden dentro del ámbito social, dentro del ámbito cultural de un determinado Estado. En aquel sentido, miren, surge esta corriente argumentativa del realismo jurídico, en virtud del cual no basta esa norma abstracta, sino precisamente cuando el intérprete, el juez, el funcionario, el abogado en libre ejercicio, desciende esa norma, la utiliza, la desentraña y la tiende a emplear contrastando con la realidad pragmática, ahí es cuando cobra vida precisamente aquella disposición normativa general abstracta, la teoría del realismo jurídico. Y por lo tanto podemos ver que aquello está directamente relacionado con el ámbito sociológico.
Otra corriente que nos permite dilucidar esta teoría de la argumentación jurídica también va a estar dada a través de la visión pragmática. Nosotros podemos tomar elementos prácticos, elementos pragmáticos de nuestra realidad para poder llegar a conclusiones finales. ¿Qué es lo que nos dice esta escuela pragmática de la argumentación jurídica? Nos dice que a través de aquello llegamos a una verdadera argumentación. ¿Por qué? Porque a través de la praxis nosotros vamos a tomar en cuenta elementos normativos, vamos a tomar elementos sociales, vamos a tomar en cuenta elementos valorativos o fundamentales para llegar a una gran conclusión final, que usted lo hace a través de la actividad práctica, a través de la actividad cotidiana. Les pongo un ejemplo respecto a esta situación. Para los practicistas, dentro de la teoría de la argumentación, por ejemplo, un académico no podría llegar a este último nivel. ¿Por qué no podría llegar a este último nivel? Porque un académico no descendería todos esos elementos axiológicos, esos elementos valorativos, esos elementos sociológicos o estos elementos normativos hacia una realidad práctica. Miren, en muchas ocasiones nosotros tenemos, ¿verdad?, grandes e eminentes dogmáticos del derecho. Pero tenemos grandes dogmáticos del derecho que nunca han pisado un juzgado. Por ejemplo, miren, ¿qué es lo que nos dice este ámbito pragmático? Nos dice que para nosotros tener una correcta visión de lo que es la argumentación jurídica, debemos conjugar elementos normativos, elementos valorativos, debemos conjugar también elementos sociales, sociológicos y llegar precisamente a aplicar todo eso que nosotros hemos aprendido. ¿A través de qué? A través de nuestras experiencias prácticas. Miren, allí se generan entonces argumentos válidos que nos permitirán ganar o perder juicios, en el caso del libre ejercicio profesional, defender o no posturas en el ámbito del derecho administrativo, en el ámbito de los funcionarios públicos, o que nuestras sentencias gocen de calidad, o sea, a su vez, se puede decir desechadas por parte de órganos o cortes superiores. Sigamos. Otro elemento que tiende a considerarse dentro de estas nociones generales de lo que es la teoría de la argumentación es la explicación frente a la argumentación. Se menciona que hay que distinguir entre las decisiones encaminadas a resolver problemas y las razones de las decisiones. En aquel sentido, miren ustedes, explicar significa mostrar cuáles son las causas y fines que motivaron un determinado acto o un determinado problema jurídico. En cambio, justificar consiste en dar razones dirigidas a mostrar el carácter aceptable de tal o cual decisión. Pongamos un ejemplo más pragmático respecto a esta situación. Miren, otro tema que termina siendo mitificado en realidades jurídicas con las latinoamericanas. Nosotros decimos, cuando estamos explicando y estamos argumentando una posición determinada, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se hace en sentencias, por ejemplo? Se empieza a enunciar permanentemente una cadena de acontecimientos suscitados, ¿verdad? Se dice, el día tal, por ejemplo, sucedió un accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar de la ciudad de Quito, ¿verdad? A las 10 horas de la noche. A las 11 horas de la noche, pues, llegó un policía y respecto a aquello elaboró un parte informativo en donde se detalló las siguientes circunstancias. Empieza así a realizar una explicación de los elementos que se vinieron dando producto de un determinado acto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos, miren ustedes, explicando el entorno de una situación jurídica determinada. Pero aquello no significa que nosotros estemos argumentando o justificando una determinada situación, ¿verdad? Nosotros, lastimosamente, nos hemos acostumbrado a considerar a la argumentación con simples elementos explicativos y empezamos a citar un montón de elementos fácticos que al final de cuentas no tienen trascendencia dentro de la decisión final que se llega a tomar en un determinado momento. Sentencias, resoluciones extensísimas que ustedes pueden haber observado, de 40, 50 o 90 páginas, en donde se nos habla de todo, pero al final de cuentas no existe una relación con el problema que yo debo resolver. Podemos ver cómo eso cuenta exclusivamente con un elemento explicativo, pero no con elementos justificativos. ¿Qué es lo que nos dice la teoría de la argumentación? Que busquemos conjugar estos elementos explicativos
estos elementos enunciativos de cierta manera, en los elementos fácticos, las circunstancias que se vinieron suscitando, pero también busquemos dar razones o justificar nuestras decisiones o nuestras posiciones o posturas jurídicas en un momento determinado. Miren, ¿qué debemos hacer? Que además de nosotros explicar o enunciar determinados acontecimientos, también debemos razonar cuáles han sido las circunstancias dentro de las cuales nosotros tenemos o llegamos a una conclusión determinada. Dentro del ámbito de producción de una resolución judicial, por ejemplo, nosotros podemos ver cómo existe una cadena de argumentos que se van explicitando en base a las causas o a los acontecimientos fácticos que presentan cada caso concreto. Y miren, a final de cuentas, lo que se hace es una suma de argumentos para decir que el sujeto A o el sujeto B tiene o no tiene derecho a una determinada pretensión jurídica. Nosotros podemos ver entonces cómo existen también elementos diferenciadores de la explicación frente a la justificación. Y todo esto nos deviene en una gran conclusión que es el razonamiento jurídico. Y a través de este razonamiento jurídico lo que buscamos nosotros es un razonamiento práctico, no dirigido a explicar, sino más bien a justificar determinadas decisiones. Nosotros no debemos conformarnos con esas prominentes sentencias, ¿no es cierto?, de 60, 70, 80 páginas, en donde se explica absolutamente todo, pero no se justifica nada. Miren, ¿con qué nos encontramos frente a aquello? Pues que precisamente los derechos de las personas, las pretensiones de las partes procesales, no terminan siendo justificadas en muchas ocasiones. Existen sentencias que ustedes pueden observar claramente, en donde se empieza a hablar de todo, pero no se resuelve absolutamente nada. Se empieza a hablar de lo que es el Estado constitucional, por otro lado se empieza a hablar de lo que es una determinada teoría, la teoría de la pena, qué sé yo, la antijudicidad, etcétera, etcétera. Y a final de cuentas, ¿qué sucede? Simplemente no se termina resolviendo la causa principal de la litis o del caso puesto en nuestro conocimiento. ¿Qué es lo que busca la teoría de la argumentación jurídica? Buscar precisamente razones o justificaciones que hagan que nuestra actuación, ya sea como abogados en libre ejercicio, como jueces o juezas o como funcionarios públicos, sean adecuadas y acordes a una solución de un problema jurídico concreto. Sigamos. Para aquello, nosotros tenemos dos tipos de razones en virtud de los cuales podemos formarnos criterios de conocimiento. ¿Cuáles son estos dos tipos de razones? Razones explicativas y razones justificativas. Las explicativas, como mencionábamos, dan cuenta de las causas que motivaron, explican los hechos, el porqué de las normas y la finalidad que persiguen. A través de estos elementos explicativos, nosotros vamos a buscar solucionar dos grandes interrogantes. ¿Cuáles son esas dos grandes interrogantes? El por qué y el para qué. Entonces, miren, nosotros a través de aquello vamos a ir explicando un caso puesto en nuestro conocimiento. Pero además de este tipo de razones explicativas, también debemos partir de razones justificativas. Y estas razones justificativas, en cambio, van a estar direccionadas a lograr una decisión que resulte aceptable o correcta de acuerdo a la pretensión que tengan un sujeto dentro de un proceso determinado. Entonces nos encontramos con un razonamiento práctico. Y este razonamiento práctico es un argumento dirigido a establecer cómo alguien debe comportarse en un determinado momento o en una determinada situación. Nosotros siempre debemos buscar precisamente conjugar estos elementos, tanto explicativos como también justificativos, para tener una correcta argumentación. Caso contrario, ¿qué sucede? Si nosotros partimos solamente de criterios explicativos, obviamente van a existir otro tipo de argumentos en donde se justifique que nuestra decisión está sesgada, que nuestra decisión carece precisamente de una correcta justificación lógica, una coherencia, etcétera, etcétera. Y si partimos en cambio de solamente circunstancias justificativas, vamos a considerar que todo lo que nosotros hemos dicho carece de legitimidad porque está actuado solamente a base de posiciones subjetivas. Necesitamos también explicar por qué tomamos determinadas decisiones.
Por lo tanto, siempre debemos conjugar estos dos elementos para una correcta argumentación jurídica. Vamos a ver. Existen varios elementos conceptuales que tienden a ser confundidos o más bien considerados como sinónimos dentro de la realidad de la teoría de la argumentación. Vamos a situar algunos de estos conceptos. Bien. En primer lugar, nosotros nos encontramos con el concepto de razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? Es una operación mental de donde surge el argumento, precisamente. Frente a este razonamiento tenemos un argumento. ¿Qué es un argumento? Es una razón o a su vez un conjunto de razones, llamémosla premisas de cierta manera, a favor o en contra de una determinada tesis. Frente a este argumento existe una argumentación. ¿Qué es la argumentación? La argumentación es todo, es un conjunto de pasos, de actos de lenguaje y de enunciados que tienen lugar entre el planteamiento de una pregunta inicial, que es el problema jurídico, y la respuesta a la misma, es decir, la solución del problema. Miren, cuando nosotros generamos una argumentación, nos encontramos con ¿qué? Con un punto de inicio, ¿verdad? Que es el problema jurídico planteado, con una pretensión de un actor, por ejemplo. Y a lo largo de todo ese proceso se va a ir generando una cadena de argumentos a favor y en contra del sujeto A y del sujeto B, hasta llegar precisamente a una conclusión final, que es una sentencia, una resolución, un acto administrativo, etcétera, etcétera. A través de todo ello, nosotros estamos generando una cadena de argumentos que se conoce como argumentación. Finalmente tenemos una línea argumentativa. ¿Qué será la línea argumentativa? Va a ser un conjunto de argumentos orientados en un mismo sentido. Pongamos un ejemplo respecto a aquello. El argumento planteado, por ejemplo, respecto a la Corte Constitucional del Ecuador para la admisión de autos de llamamiento a juicio. ¿Qué es lo que se ha generado? Miren, algunos criterios a favor y en contra respecto a la admisión de un auto de llamamiento a juicio. Puede existir una sala de admisión de la Corte Constitucional, por ejemplo, que diga no, el auto de llamamiento a juicio no es un auto definitivo y por lo tanto no puede ser admitido vía acción extraordinaria de protección. Puede existir que venga otra sala de admisión de la Corte Constitucional y diga no, el auto de llamamiento a juicio es un auto definitivo y por lo tanto permite la presentación de una acción extraordinaria de protección. Para que no existan estas confrontaciones se crea precisamente una línea argumentativa. Y en virtud de aquello ya no va a ser lo que dice la una sala o la otra sala, sino que se va a crear un argumento, una línea argumentativa por parte de un órgano que es la Corte Constitucional, sacando una conclusión final, que dentro de la Corte Constitucional Ecuatoriana se permite la presentación de acciones extraordinarias de protección respecto a autos de llamamiento a juicio. Se ha generado entonces una línea argumentativa que permite, de cierta manera, justificar la admisión de estos autos de llamamiento a juicio. Pero ¿cuáles son algunos de los requisitos que deben contener los argumentos jurídicos? Entre los requisitos de los argumentos nos encontramos los siguientes. Primero, un buen argumento es el que debe tener, primero, una cuestión que es objeto de debate. Bien, yo puedo generar una cadena de argumentos falaces, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es que yo como investigador, por ejemplo, en un caso determinado, tengo que determinar quién mató a un sujeto, ¿no es cierto? Y tengo un elemento fáctico bastante simple. Juan mató a Pedro. Miren ustedes. Perdón, Pedro fue objeto de una determinada conducta punible. Pedro está muerto. Ok, miren, tengo este primer escenario que se me genera a través de un problema jurídico. Tengo un muerto, tengo que establecer quién lo mató, cómo lo mató u otras circunstancias. Pero ¿qué sucede respecto a aquello? Primero nosotros debemos atender la cuestión a la que se debate. Miren, Carlos causó o no un accidente de tránsito. En el caso de nuestro ejemplo, veamos si es que el sujeto Pedro, ¿no es cierto?, causó o no la muerte de Juan. A veces nosotros caemos en argumentos falaces y empezamos a observar cualquier otra circunstancia que no está directamente relacionada con el problema que nosotros debemos resolver, ¿no es cierto?
Si nos encarga la tarea o el problema jurídico de resolver quién fue el causante de la muerte de Juan o de Pedro, etcétera, etcétera, debemos crear argumentos que tiendan a revelar o a despejar aquel problema. Pues si empezamos nosotros a generar, miren ustedes, argumentos falaces, si empezamos a decir, ¿no es cierto? Bueno, voy a observar si es que, qué sé yo, Pedro tenía una posición económica dentro de los quintiles de pobreza, o si Pedro tenía una posición económica privilegiada. Voy a ver si es que a Pedro le gustaba la música, o si a Pedro le gustaba el arte, etcétera, etcétera. Estoy creando argumentos falaces que no van a ser trascendentales a la hora de tomar una decisión determinada y a la hora de resolver mis problemas jurídicos concretos. Por lo tanto, un buen argumento va a consistir precisamente en aquel que vaya directamente hacia la cuestión que es objeto del debate. De igual manera, un buen argumento debe establecer o debe señalar razones que sean sólidas, y para aquello debemos tomar en cuenta elementos que sean en primer lugar relevantes. ¿Cómo nosotros podemos observar si es que un argumento o una razón tiende a ser o no relevante? Si nos permite precisamente brindar apoyo o ayuda a nuestra conclusión final. Entonces, nosotros vamos a ir generando una cadena, miren ustedes, de argumentos que tiendan a ser relevantes con nuestra conclusión final. Como les mencionaba en el caso del ejemplo, digamos, yo tengo que resolver una acción extraordinaria de protección por qué sé yo, por la posible vulneración del principio de igualdad, porque una persona portadora de VIH-Sida se le despidió abruptamente de su lugar de trabajo. Miren. Y en virtud de aquello, yo empiezo de cierta manera a divagar y a crear argumentos, miren ustedes, que no son relevantes. Y empiezo a hablar dentro de mi posición, por ejemplo, dentro de la sentencia emitida por parte de un juez constitucional, empiezo a hablar del modelo de Estado constitucional, o empiezo a hablar, por ejemplo, de otros elementos que nada tienen que ver con el derecho o con el principio de igualdad y no discriminación. Empiezo a hablar de cuál es, por ejemplo, la función que cumple, qué sé yo, determinadas ONGs dentro de la lucha de los derechos de personas portadoras de VIH-Sida. Empiezo a hablar de otras situaciones que no tienen nada que ver con el argumento central y con el problema puesto en mi conocimiento. Por lo tanto, esos no son argumentos relevantes. Pero si yo empiezo, por ejemplo, a determinar claramente cuál fue la situación jurídica en la cual se encontraba o se encuentra un sujeto frente a una posible vulneración de su derecho de igualdad, si empiezo a determinar que existieron unas actitudes manifiestamente discriminadoras por parte del empleador, si empiezo a observar cómo se expresó esa terminación de la relación laboral a través de insultos, a través, qué sé yo, de cartas permanentes, estoy creando una cadena de argumentos que me permiten tener precisamente una conclusión que va a ser sólida al respecto. Esos argumentos, por lo tanto, serán argumentos relevantes. ¿Qué más necesito para una correcta posición? Necesito que los argumentos sean suficientes. Y para que los argumentos sean suficientes, los mismos estarán contenidos en datos que ofrecen apoyo a una conclusión final. Bien, en muchas ocasiones nosotros planteamos, ¿no es cierto?, una gran conclusión en base a un solo argumento. ¿Qué es lo que estamos generando en virtud de aquello? Un sesgo en el ámbito argumental, ¿verdad? Llego a una conclusión. Yo considero que el señor empleador Juan Pérez, en un momento determinado, ha sido o ha cometido una vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación por haber despedido a un sujeto. Miren, ¿qué estoy generando? Un argumento que es bastante débil, y un solo argumento. ¿En virtud de qué posición estoy yo generando esa conclusión? Es eminentemente subjetivo. Se genera entonces un argumento que es único y un argumento que tiende a ser bastante discrecional. Pero si en cambio yo tengo un conjunto de argumentos, empiezo a contrastar, miren ustedes, argumentos a favor y en contra de determinada relación o situación, voy a encontrarme que efectivamente mi conclusión final va a gozar de legitimidad dentro del reconocimiento de las partes. Recordemos que en muchas ocasiones, sentencias o resoluciones se lo hace tomando en consideración exclusivamente los argumentos expuestos por una parte procesal. Esto, obviamente, genera un grave problema.
¿Cuál es ese problema? Que mi criterio en el ámbito de la interpretación y de la argumentación jurídica va a ser eminentemente sesgado, ¿verdad? Entonces yo necesito contrastar varios argumentos a favor y en contra para poder llegar a una conclusión que sea sólida. ¿Qué más necesito dentro de este buen argumento? Que nuestros argumentos sean aceptables, es decir, que ofrezcan datos objetivos, que expresen un conocimiento común o personal a través de testimonios o de informes de expertos, que recoja la conclusión de un argumento ya aceptado y que pueda probarse, porque cuenta precisamente con un respaldo sólido. Si es que yo empiezo, ¿no es cierto?, a generar un problema jurídico en el cual se expresa, por ejemplo, que presumiblemente Juan mató a Pedro, y yo pongo dentro de mi argumentación, en ese caso en concreto, que yo considero que Juan mató a Pedro porque simplemente la noche anterior soñé que un sujeto, que era Juan, había matado a Pedro, ese es un argumento que no tiene para nada solidez, ¿verdad? Pero si en cambio, ¿no es cierto?, convoco a una experticia técnica para que llegue a determinar a través de una autopsia cuáles fueron las circunstancias en las cuales se produjo la muerte de Pedro, me voy a encontrar ya con argumentos sólidos, con argumentos válidos que van a permitir solventar mi postura, mi posición jurídica, mi conclusión final dentro del caso puesto mi conocimiento. Recordemos también que dentro del ámbito de la teoría se manifiesta que un buen argumento siempre debe blindarse a futuras críticas, a futuras refutaciones. ¿Por qué es aquello? Porque miren, dentro del ámbito del derecho siempre tenemos, o en la mayoría de ocasiones por lo menos, tenemos ganadores y perdedores, ¿verdad? Por lo tanto, la persona que pierda un proceso, que se sienta perjudicada por una decisión, por una autoridad pública o de una autoridad judicial, siempre va a decir que nuestros argumentos son erróneos, nuestros argumentos son falaces o nuestros argumentos son débiles. Dentro del ámbito de la teoría de la argumentación, entonces, lo que se nos manifiesta es siempre nosotros debemos blindarnos frente a futuras refutaciones. Y frente a aquello nosotros tenemos precisamente que debemos matizar nuestra conclusión y vamos a ver entonces que nuestros argumentos sean seguros, probables y posibles. ¿Por qué? Porque a través de aquello nosotros podremos a su vez salir adelante frente a estas futuras refutaciones. Pongamos un caso concreto, una sentencia emitida por parte de un órgano jurisdiccional, ¿verdad? ¿Qué sucede respecto a aquello? Se apela por parte de un sujeto porque no está de acuerdo con la decisión, con la resolución emitida por un juez o por un tribunal. Si yo tengo argumentos que son débiles, si tengo argumentos falaces, obviamente no voy a poder explicitar, no voy a poder explicar las razones por las cuales yo llegué a una conclusión. Pero en cambio, si mis argumentos dentro de la parte emotiva, por ejemplo, de esa sentencia o resolución, son bastante sólidos, obviamente yo podré defenderme y no habrá lugar una aclaración, una ampliación, y si llega precisamente a apelarse o a presentarse otro recurso, simplemente se ratificarán mis argumentos, porque son válidos, porque son sólidos y porque han sido elaborados con periodicidad. Si se cumplen estos requisitos, la conclusión entonces deberá ser aceptada. Caso contrario, se tratará de un argumento que sea defectuoso y falaz y vienen las conclusiones que nosotros conocemos. Si se presentaron recursos, pues simplemente se echarán abajo nuestras sentencias, nuestras actuaciones a través de una decisión del superior. O caso contrario, pues tendrá que reformularse nuestros argumentos y terminaremos precisamente con responsabilidades civiles, penales y administrativas por emitir una resolución, un acto de autoridad pública en algunos momentos carentes de motivación y argumentación. ¿Cómo se viene estructurando la argumentación jurídica? Miren, la argumentación jurídica se va a ir estructurando de manera muy parecida a lo que es un silogismo lógico. Miren, tenemos en primer lugar una tesis. ¿Cuál va a ser esa tesis? El problema jurídico que nosotros debemos resolver. ¿Qué es lo que te dice la teoría de la argumentación jurídica? Ustedes, cuando estén realizando esta interpretación, esta argumentación, siempre plantéense un problema a resolver. Porque si nosotros no tenemos un problema que resolver, simplemente empezaremos a hablar de todo y no tendremos una conclusión final, ¿verdad? Recordemos cuando nosotros, la mayoría de nosotros, realizábamos tesis en el ámbito
académico, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos decían nuestros profesores de metodología de la investigación? Plantéense un problema jurídico que luego va a ser desarrollado o resuelto a través de este contenido que va a ser su tesis de grado, ¿verdad? Al igual que sucede en el ámbito académico, en el ámbito argumental, también nosotros debemos partir primero de una tesis, de una gran pregunta central. Y esa pregunta central va a ser la que nosotros tengamos que dilucidar o resolver a través de argumentos válidos y sólidos. Luego de la tesis se manifiesta que esta estructura de la argumentación debe tener un fin. Es decir, debemos obtener una conclusión coherente de las premisas que van a ser objeto de nuestro argumento. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos lanzar de cierta manera un problema jurídico sin saber de cierta manera que nosotros debemos terminar solucionando problemas jurídicos determinados. Bien. Pongamos un ejemplo que es de muy reciente data en el ámbito constitucional y que ha sido objeto de múltiples cuestionamientos. Bien. En Colombia, ¿qué sucedió? En Colombia llegamos, por ejemplo, nosotros sabemos cómo existe de cierta forma un Estado que es bastante conflictivo respecto al manejo de ciertos grupos militares y paramilitares. ¿Qué sucede? Nosotros sabemos que Colombia está afrontando ya hace varias décadas el problema de la guerrilla, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? La Corte Constitucional Colombiana, por ejemplo, se va a pronunciar respecto a este problema jurídico. Dice, miren, existe un problema generado a partir de estos grupos, que es la guerrilla y los paramilitares. Se genera, en virtud de aquello, una vulneración de derechos constitucionales. ¿Por qué? Porque cientos de personas se ven obligadas a desplazarse por concepto del temor que generan estos grupos, guerrilleros y paramilitares. Y reconoce aquello y dice, miren, flagrantemente existe una vulneración de los derechos que tienen esas personas, ¿verdad? Están de manera obligada, siendo objeto de un desplazamiento no consentido. ¿Pero qué sucede frente a aquello? Miren, argumento. Primero, tesis, posible vulneración de un derecho constitucional, ¿verdad? Y frente a eso se plantea un objetivo. ¿Cuál debe ser el objetivo respecto a aquello? La tutela y protección de esos derechos de las personas, ¿verdad? Que están siendo víctimas de ese proceso de desplazamiento. ¿Pero qué sucedió en Colombia? La Corte Constitucional Colombiana emite una sentencia en donde en la parte final declara un estado de cosas inconstitucional. Bien, una paradoja dentro de una realidad argumental. Por un lado dice que se están vulnerando permanentemente los derechos de las personas desplazadas. Y por otro lado dice, aunque se estén vulnerando los derechos de las personas desplazadas, como existe un estado de cosas inconstitucional y como yo, Estado colombiano, no puedo meterme donde están la guerrilla, donde están los paramilitares, simplemente, pese a que reconozco que están violados los derechos, no puedo hacer nada. Y es un estado de cosas inconstitucional. Miren, ¿qué es lo que se genera a partir de aquello? Una tesis que no está directamente relacionada con el objetivo que se persigue, ¿verdad? ¿Qué genera entonces aquello? Argumentos falaces, argumentos de cierta manera contradictorios. ¿Qué más debemos observar dentro de la estructura de la argumentación? La causa. Es decir, vamos a ver cuál es el origen del fenómeno que desencadenó la litis. Por ejemplo, en el caso de la invasión de la propiedad ajena, vamos a ver si es que existe o no una actitud, un acto proveniente, por ejemplo, de un sujeto para pretender invadir o no una propiedad perteneciente a otro sujeto. De igual manera, en la comisión del delito, vamos a ver cómo se dio esta comisión del delito, cómo se originó, cuál es la causa que motivó esta comisión. De igual manera, vamos a ver en el peligro de un derecho irreparable cuáles han sido las causas que motivaron la vulneración de ese derecho, o también, otro ejemplo, en el caso del despido de un trabajador. Vamos a ver cuál fue el acto, cuál fue la causa que motivó precisamente esta conducta. Luego de haber identificado la tesis, el fin y las causas que motivaron, viene nuestra fundamentación. Y aquí vamos a expresar los fundamentos de hecho y de derecho de una sentencia, demanda, recurso, etcétera, etcétera. Miren, ¿qué es lo que se está mostrando esquemáticamente? Cómo nosotros hemos estructurado una argumentación jurídica en donde se contemple
no solamente elementos de carácter normativo y también elementos de carácter fáctico, sino que planteemos ya una estructura en base a un problema central, en base a un fin objetivo que nosotros queramos realizar, en base a una causa, ahí vienen los antecedentes de cierta manera, y también en base a una fundamentación, fundamentos válidos para llegar, como corolario de todo aquello, a una conclusión final. ¿Y qué va a ser la conclusión? La deducción del proceso cognitivo. Una vez que yo me he planteado la pregunta, que me he planteado el objetivo que quiero resolver, que he observado todos los elementos fácticos, esos elementos normativos, que he fundamentado respecto a cada una de estas variables o de estos argumentos, llego a una conclusión final. Voy a decir si es que existió o no existió un desalojo fraudulento, voy a ver si es que existió o no existió la muerte de una persona y si es responsable un determinado agente respecto a esta situación, voy a determinar si existe o no existe la vulneración de un derecho constitucional, etcétera, etcétera. Producto de una estructura de argumentación en donde partamos siempre de un problema jurídico concreto. Siguiente, por favor. Como nosotros sabemos, esta estructura de la argumentación a su vez puede ser enfocada a través de varias corrientes o a través de varias teorías del derecho. Y entre las principales teorías de la argumentación jurídica nos vamos a encontrar con un gran referente. Este es Robert Alexy. Robert Alexy en 1978 nos va a brindar precisamente una teoría de la argumentación jurídica que resulta ser trascendental dentro del derecho contemporáneo. Alexy considera necesaria la elaboración de un procedimiento que asegure la racionalidad de la aplicación del derecho. Y para aquello, Alexy establece estas dos situaciones. Primero, que debe existir una racionalidad de la pertinencia del sistema jurídico. Nosotros no podemos, de cierta manera, realizar argumentos razonables y lógicos sin considerar cuál es la estructura de un sistema jurídico determinado. Pongamos un ejemplo pragmático de aquello. Miren, en los sistemas jurídicos, ¿verdad? En este caso, romano-germánicos, como es el sistema jurídico ecuatoriano, en un momento, podríamos encontrarnos que existe la protección de bienes jurídicos que tienen una importancia primigenia, ¿verdad? Pongamos un caso específico, el derecho a la vida. Miren, el derecho a la vida adquiere una importancia prioritaria dentro, precisamente, de lo que es el sistema jurídico romano-germánico y dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Pero ¿qué sucede frente a esta realidad? Miren, si yo estoy dentro de este sistema jurídico, voy a empezar, miren ustedes, a crear una cadena de argumentos tendientes hacia la justificación de la protección prioritaria del derecho a la vida. Pero ¿qué sucede? Estas mismas líneas argumentativas me servirán si yo traspaso aquello a otro sistema jurídico, como por ejemplo el sistema dentro del derecho islámico. ¿Qué sucede allí? Miren, esa actividad prima facie de fundamentalidad que tiende a tener el derecho a la vida en nuestro sistema tiende a relativizarse en otro sistema como el sistema islámico. Miren, ¿por qué? En muchas ocasiones, dentro de ese sistema islámico, el honor está por sobre el propio derecho a la vida, miren ustedes. Existen, por ejemplo, tipificaciones en determinados pueblos islámicos en donde se puede lapidar a las mujeres por ser infieles, por ejemplo. Miren, estamos viendo cómo se está dando una configuración a través de criterios argumentativos en donde, dependiendo de los sistemas en los cuales nosotros realicemos, esta argumentación tiende a diferir. ¿Qué nos dice entonces Alexy? Miren, un primer gran referente que nosotros debemos tener para crear argumentos jurídicos debe ser el sistema en el cual nosotros nos estemos desenvolviendo, ¿verdad? No va a ser lo mismo plantear argumentos dentro de un sistema acusatorio adversarial que frente a un sistema dispositivo, por ejemplo, de justicia rogada, ¿verdad? Entonces, miren, siempre tomemos como referente el sistema en el cual nosotros nos estemos desenvolviendo. Primer punto dentro de la teoría argumentativa de Robert Alexy. ¿Cuál es el segundo punto que considera este autor alemán? El conocimiento de una metodología jurídica.
En aquel sentido, Alexis va a asociar esta metodología jurídica con lo que suele denominarse como un discurso práctico, un discurso pragmático. Es decir, busquemos a través de este elemento metodológico ir narrando, incluso de manera discursiva, una cadena de acontecimientos que se vayan produciendo. Miren, el esquema que vemos a continuación, nos planteamos un problema y a partir de ese problema vamos a realizar metodológicamente una descripción, una narración, un discurso práctico para llegar a una decisión o a una conclusión final. Por lo tanto, manifiesta Alexis que con esto se construye una obra influenciado fundamentalmente en la teoría discursiva de Jürgen Habermas. ¿Qué nos dice Habermas dentro del proyecto, dentro de su tesis jurídica sobre todo? Todos nosotros sabemos que Habermas es un importante filósofo alemán, ¿no es cierto?, que va a ir enfocando su teoría del discurso, sobre todo al ámbito comunicacional, ¿no es cierto? Es muy famoso para quienes estudian precisamente el ámbito de la comunicación social, saben cómo la teoría del discurso de Habermas ha influenciado directamente para lograr determinadas soluciones jurídicas. Pero miren, ¿qué sucede respecto a aquello? Robert Alexis toma como referente esta teoría discursiva de Habermas y nos va a decir que precisamente este discurso, esta teoría habermasiana, va a ser eminentemente procedimental. Por lo tanto, un argumento va a ser correcto solo si puede ser resultado de un determinado procedimiento. ¿Qué queremos decir con aquello? Miren, se forma una cadena, miren ustedes, de argumentos permanentes que van a permitir formar un criterio racional, lógico y coherente. Si yo, por ejemplo, empiezo a emitir argumentos prescindiendo de un ámbito metodológico, si empiezo a lanzar ideas, por ejemplo, dentro de mi sentencia o mi resolución, lo que voy a tener es precisamente un discurso que no es racional. Y si no tengo un discurso racional, obviamente va a venir una corte provincial, va a venir una corte nacional de justicia, o va a venir una corte constitucional que termine echándose abajo toda mi argumentación planteada en una sentencia, en un acto o en una resolución. ¿Qué nos dice? Busquemos precisamente buscar este elemento discursivo racional para poder proyectar un elemento de reconocimiento, apreciación y valoración por parte de un determinado intérprete.